Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal. Deciros, se me debería de escuchar con menos eco. Hola. Aquí hay un eco que no tiene sentido. O sea, he llenado una pared de paneles. Nada, aquí hay un eco increíble, ¿eh? Me han estafado. Que nada chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que sería la segunda parte de un vídeo que ya hicimos en el canal de momentos mind-blowing, es decir, momentos que te petan la cabeza captados en cámara. Entonces nada, veamos con qué nos sorprende. No tengo que explicar nada, momentos que te petarán la cabeza grabados. Fin, vamos con el vídeo, va. Espero que sea cierto, como los momentos sean una tontería, me voy a enfadar. Sometimes we get to do or see something that completely caught us by surprise. ¿What? Even though we might not see it daily, sometimes we get to do or see something that completely... Este vídeo se podría llamar Fallos en la simulación captados en cámara. Qué bueno soy, Macaco, apunta el título y haz una miniatura super mega clickbait. Espero que le hayas hecho muy clickbait, ¿vale? Si no, estás despedido. Vamos allá. New Lamborghinis starting usually over $300,000, people tend to take extra care of them. A mind-blowing moment caught in the back of a weather report is a Lamborghini owner driving the car through a flood like it's a submarine. It's a similar scene throughout all of ¡Wow! Unfortunately, it doesn't seem like the area... O sea, literalmente la capota esa no aguanta ese agua. Se tiene que estar empapando el tío. Pero también te digo, cabrón, tienes un Lamborghini, eres rico. Sé que tienes prisa para llegar a tu puta casa, pero no puedes aparcar el Lamborghini en un puto sitio o pedir una grúa e irte en taxi. Es que no tiene sentido. Mira que enfermo. Probably most people would agree that caterpillars are interesting to look at, and apparently gorillas would agree too. An unbelievable... No me lo creo, están los dos primos del macaco editor mirando un 100 pies. ...is a silverback and his son, observing a caterpillar with great interest, and trying to understand what it is. No, es que es loco, mira cómo están flipando, You might think at first this is fake, but this was actually in the background from an interview at the airport, in which the camera caught a woman disappear. Even after watching this multiple times, it still doesn't make sense how this could have happened. No, tendría que estar andando aquí perfectamente. Brother, esto es una completa locura imposible es que no tiene sentido. O ha sido un timing muy perfecto o vivimos en una simulación y ha fallado la Matrix. Despite cheetahs not being an active threat to humans, and there being no recordings of a cheetah used in... No entiendo nada de mierda. No sé qué me ha pasado, pero no entiendo nada de inglés. Por cierto, mi pelo está muy raro. Que lo que os digo, no estoy entendiendo una mierda de inglés, Entiendo todos los vídeos, hoy no entiendo. Despite cheetahs not being an active threat to humans, and there being no recordings of a cheetah using lethal force against a human, they're still incredibly scary. When a tourist in Tanzania was on safari, a cheetah came in to check out the jeep, and out of fear he froze, and remained in the same position for 10 minutes straight. Wow. Estuvo 10 minutos el tío quieto, con el puto guepardo detrás dando por el culo. At the London Diamond League... Esto sabéis lo que era, ¿no? Vídeo en amarillo cortado para no tenerlo en amarillo. Seguimos. Kenny Harrison broke the 100-meter hurdle race world record, and this was a sort of redemption race for her. After not being able to get into the Olympics, she even jumped the hurdles so fast that it looked sped up. Third from right there. Oh, there's been a fall there. I think it was Stowers. But look at Kenny Harrison storming away with this, and look at the margin of victory. Watch the clock. 12:58. An unbelievable No me he enterado de una mierda. Felicidades. moment caught on film came from a dash cam that showed how a bull-eyed meteor basically turned night into day for a few moments. ¡Wow! ¿Cómo eso que era un meteorito? Pero que vamos a ver, ¿esto qué coño es? An unbelievable moment caught on film came from a dash cam that showed how a bull-eyed meteor basically turned night into day for a few moments. Tú, que se hace de día, Que es que se hace de día, de lo que ilumina esa bola. Y ahora pasa por ahí. ¡Wow! ¡Qué pedazo de locura, Pasa por aquí. O sea, no sé si lo habéis visto, es una completa locura, Las probabilidades de que tú vayas por la puta carretera, tengas una puta cámara puesta, que justo la cámara en ese momento tenga batería y que pase un puto meteorito y se... Bueno. Normally, if you put a burning match on water, the fire goes out immediately. But this woman was able to prove that her water was contaminated from fracking by quite literally being able to light her water on fire. Whoa! Just like that. Si bebes eso te conviertes en un rinoceronte mínimo, ¿Qué ha dicho que lleva el agua? O sea, si bebes de ese agua te tiene que salir un cuarto brazo por la espalda, ¿Qué cojones tú? Lleva butano. El butano, un gas... Bueno, aquí estoy yo. Youtuber, claro. Pero ¿qué clase de barbaridad es esa?
¿Qué llevará ese puto agua? Y que no se apaga la cerilla, ¿eh? There are some moments in life in which we mess up. A kid took it to another level when he was distracted walking in a museum and lost balance. No me and accidentally puto jodas. Esto es un cuadro. punched through a $1.5 million painting to avoid falling down. A very costly trip indeed for one child in Taiwan when he... Qué pedazo de liada. Qué pedazo de liada. Pero mi pregunta es, ¿por qué dejan el cuadro original aquí? Very Esto no puede costly ser. trip indeed Este no puede ser el cuadro original, for brother. one No está ni bien colgado. child No in me lo creo. Taiwan when he... Even though seals are adorable, they're also large wild animals and kinda dangerous. But when a small dog ran into 6 seals, they all got quite scared of the dog. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Ha asustado un perro a 6 focas como si se tratase de 6 palomas? No me lo puedo creer, tío. Pero ¿cómo se pueden asustar las focas de un perro tan enano, tío? ¡Wow, wow, 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 wow! Pero si son enormes, se parecen osos pardos. For people that take their privacy really seriously, a woman decided to make a DIY on how to make glasses using the screen of your iPhone. And basically, if you're seeing the phone without the glasses, it just shows a white screen. A ver. Me he perdido, pero creo que no. Este hombre me está diciendo que esta señora ha hecho un móvil que solamente puedes ver la pantalla con unas gafas. Y supongo que las gafas las hará ella. Y si no llevas las gafas no ves la pantalla, no me lo creo. No me lo creo porque tenemos la nueva estrategia para copiar. Tenemos la nueva estrategia para copiar en examen. Bueno, tenéis, yo no voy a hacer un examen. O sea, literalmente, si esto es así, estrategia top para copiar examen. A ver. ¡Esto es la mayor mentira que he visto en mi vida! Nada, esto está editado. Esto está editando 100 por un trillón. Esto está editado 100%. 100%. Pasa el dedo a la vez. Os digo en un momento si está editado. Creo que no está editado, Creo que no está editado y esto es una completa locura, If you were to light up hundreds of fireworks, you probably would expect many loud sounds to follow up. But to this man's surprise, after lighting almost 1,000 fireworks, it sounded like many people zipping their jacket. Suena raro, es verdad, suena como si la gente hiciese así. Con la cremallera. When a couple booked a helicopter tour of the area, they got a scary bonus. When the pilot decided to pull a joke on... ¡Qué hijo de puta! Se está riendo. Espero que sean tus padres y que les vayas a hacer una broma porque tenéis bromitas en la familia. Pero como sean clientes, esto es para matarte. The area, they got a scary bonus. When the pilot decided to pull a joke on them by pretending to pass out midair. Que te voy a hacer terrorista. Qué hijo. En verdad ese sería yo. También te digo, yo estoy atrás y al mando y cogería el mando como sea, Cogería el mando y empezaría a hacer así, como si estuviese en el GTA, me daría igual. Puestos a morir, por lo menos hago un looping. Oh, lo intento. When it's caught on slow motion, it's even more mind-blowing because you can appreciate the tricks even more, and it shows how hard those landings are because of the height the athletes achieve. Es verdad que es una locura, With advancements in technology, a lot of things are getting easier. An amazing piece of tech is this pool table that shows the ¿Cómo que el proyector es de verdad? trajectory of the billiard ball, so you can calculate your shot perfectly. ¡Wow! Necesito eso, Con unas gafas para hacer trampas. We usually tend to underestimate the use of green screens in the making of movies. Esto lo he visto Here's en an example Instagram. by Ian Hubert that shows the incredible power green screens have, in which what looks like it could be a real set is actually completely done in post-production. Okay, not sure what the odds of this happening were, but a jaw-dropping moment happened when South Dakota State basketball team managed to make 6 half-court shots in a row, which left everyone in shock. Esto de disparar, bueno, de lanzar desde el medio es un poquillo trampa, ¿no? Esto es lo típico que le dices a un amigo, te doy 100 pavos si metes desde ahí. Y tu amigo hace ¡ey!
Desde ahí ha lanzado tu amigo. Ha entrado de uno eso. Eso ha entrado a pelo, pero bien, Bueno, esto se ha ido a la cocina para disparar. Uy, va. A ver, esto es una expresión que se usa. En plan, que te vas hasta la cocina. Que no va con segundas, coño, que es así la expresión. ¿Ves? Se metió hasta la cocina. ¿Veis? ¿Veis? No vayáis a funarme con segundas, porque no, sabéis que soy respetuoso. Nate Robinson is a former NBA player who, despite being 5'7", he has a crazy jumping ability. ¿Qué And he dices? decided Ahí le ha dado un huevo seguro, he was 7'1". Shaquille lo va a matar. Tío, Shaquille es enorme, es una locura. Tenéis que ver un vídeo de Shaquille en el que coge los objetos de la vida real. Coge las botellas de agua y las coge así. Os lo voy a enseñar en un momento. Mirad qué grande es este tío, Coge una botellita de agua normal y mira. ¡Se ve de juguete! Se ve de puto juguete. Es como si yo bebiese una botella de este tamaño. Barbaridad más grande. Bueno, seguimos. Okay, even after watching this a couple of times, I still have no idea how he did this. But David Blaine showed an incredible trick, in which he pulls a tooth from a woman and then puts it back. Just trust me on that. Just trust. Pues te lo digo yo, ya, te lo digo yo. La magia no existe. Si la saca 2 dientes, es porque a esta tía se le pueden sacar los 2 dientes o porque está contratada por su maravillosa empresa y para hacer este truco le han arrancado 2 dientes. Mira si ni se sorprende. Me sacas 2 dientes y vamos, me vuelvo loco. Se la pela. Se la ha pelado. Me sacan a mí los 2 piños, me pongo a llorar. Instantáneo. Sí. Me los devuelve soplándome, me desmayo. Me enamoro y me desmayo. A esta tía se la ha sudado todo. Vamos, que era cómplice. Lamborghini in Singapore driving recklessly, it was expected that the driver was probably going to get stopped by the police soon. But one of the craziest events happened, and that same Lamborghini crashed another almost identical yellow Lamborghini. ¡No me lo puedo creer! ¿Pero qué? ¿Pero qué probabilidades son estas? No me lo puedo creer. ¿Pero qué me estás... A ver, ¿qué me estás contando? ¿Ves un Lamborghini amarillo y dices, este tío le va a parar la poli y se va a chocar? It was expected that the ¿Y veis? Se driver was choca probably con otro Lamborghini amarillo. No me lo going to get stopped by the police soon. But one of the craziest events happened, and that same Lamborghini crashed another... ¡Qué mentira! No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No, que no me lo creo, que las probabilidades de esto es mínimo. Yo de pequeño cuando veía un coche amarillo me pegaba con mis amigos. En mi vida he visto un Lamborghini siendo pequeño y en mi vida he visto 2 coches amarillos juntos. Pues ahora a eso súmales que un Lamborghini se choca con otro Lamborghini y los 2 amarillos y los 2 Lamborghini, que no tiene sentido. almost identical Esto es yellow una completa Lamborghini. locura, tío. Para que luego digan, es que tío, a los tíos que llevamos coches caros nos dicen que somos gilipollas al volante. Mi Corvette no es caro, 60.000. Estoy en una zona legal. 60.000 no es un súper deportivo. Eso vale 400.000. Even though the crash wasn't at a high speed, and thankfully both drivers were totally fine, the damages were well above the $250,000 Qué mark. barbaridad más grande, tío. Y los 2 chinos, ¿no? O coreanos. No tengo ni puta idea. Thing to watch is how this elephant manages to make an elaborate painting of a flower in Thailand. He even knows which colors to use to make the flowers and leaves. Hola, 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 hola. ¿Qué dices? ¿Qué dices? In order for wildlife to be able to cross from one way to another without the danger of traffic, the state of Utah made the first wildlife overpass for animals to safely cross the highway. ¡Qué top! ¡Qué top! Han hecho un puente para animales. Wildlife overpass for animals to safely cross the highway. Buah, me parece un detallazo, Mola, tío, mola, porque yo qué sé. Con los hijos de puta que hemos ido con ellos, que por lo menos vean que pensamos alguna vez en ellos. Qué top, tío. Es que encima las autopistas en Estados Unidos es una completa locura. O sea, no tiene sentido. Skimmers are card readers used by scammers, put in places which normally we insert our credit cards. A good lesson to learn is always make sure at gas stations to give a little pull before inserting your card. Yo esto os lo juro por Dios, lo hago, pero desde hace un montón de tiempo, porque lo vi en Discovery Max cuando era pequeño y me rayé, porque como era pequeño lo viví mucho. When your best student talks about how the school's not doing a good job, something's probably wrong. A mind-blowing act done by the principal was when he cut off the valedictorian's mic when he was criticizing the school, causing it to go viral. El colegio es muy malo. Algo así han dicho. Combined with the authoritative attitude that a few teachers, administrators, and board members have, prevents students from truly developing as leaders. Hopefully, this will change.
Vale, el tío este, lo había entendido, ¿eh? El tío este, pues se pone a hablar de que está mal en el colegio y cosas malas de los profesores en la graduación y literalmente le cortan el micro para que se calle la puta boca. Venga, y le dice, venga, va, Charlie, no lo intentes, pírate. ¿Ves? Venga, va, que sí. When a dog owner didn't understand how her pug was jumping a fence twice his height, she decided to place a camera just to find out her dog knows parts. El perro pasaba la valla y dijo la tía, voy a grabar porque no sé cómo este perro pasa la valla. Y este perro pues capaz que ahora saque un cajón, otro cajón y salte desde el horno. Lo veremos. A ver cómo salta la valla. Pues la ha saltado muy fácil. Venga, se ha reído en la cara de la tía, ¿eh? In the city of Zhangjiajie, the world's highest and longest glass bridge was made, and in order to prove how safe Esto es falso, ¿no? the bridge was, they invited hundreds of volunteers to try to break the glass with sledgehammers. And Yo no tendría cojones. Este tío está muy tranquilo, ¿eh? Se han hecho un puente y para que la gente vea lo resistente que es el cristal, trajeron a no sé cuántas personas, que se me ha olvidado el número, a probarlo metiendo martillazos. Martillazos así de gordos. Este martillo, no he visto un martillo así de grande en mi vida. And well, obviously none of them managed to break the glass. Ah, vale, este no es... También te digo, yo no tendría cojones... Yo no tendría cojones a meter un martillazo al que tengo en el suelo, te lo juro. Me da un ictus. Jamal Murray made a jaw-dropping layup against LeBron James, which was the highlight of the game. Dios mío, LeBron. LeBron le va a meter un palizón en la salida del estadio. Because we gotta see this. Murray is attacking. Qué pedazo Look at de him go barbaridad, up. No, I'm tío. not gonna dunk. Not gonna use with my left foot. LeBron. Ni puta gracia la haría. There's a massive solar panel set up in the middle of the highway. Aquí hay un montón de solar panels en the highway y claro, pues esto da luz a algo. Esto me suena haberlo visto. Which has a bicycle path underneath, so it can produce clean energy for the city, and at the same time protect the cyclist from the sun and traffic. Wow, esto lo vimos en cosas que no sabía. Que era un carril bici, ¿vale? Aquí pasan los biciclistas, ahí dándole durísimo. Sé que se dice ciclista, pero me gusta decir biciclista, ¿vale? Porque un ciclista va en un ciclo motor, un biciclista va en una bicicleta. Y en vez de poner un techo de cualquier otro material, dijeron, vamos a gastar dinerito, que como vendemos a todo Dios, pues vamos a gastar dinerito. Y en China pues hicieron esto. Y con esto tienen un montón de energía limpia y encima los biciclistas pueden ir tranquilos por el centro. Hombre, está muy de puta madre, que les da la sombrita y todo. Skiing is a sport that's known to be relatively easy to learn, but extremely hard to master. At the Audi 9s, a skier showed his amazing level of precision by high-fiving his friend while doing a flip. Qué barbaridad, chaval. De verdad, hay gente, hay humanos que saben hacer unas cosas que no me lo creo, tío. Te lo juro, ¿eh? Hay humanos que saben hacer cosas que digo yo, tío, da igual las vidas que me des que no las sé hacer. Scale hotels to have an omelet booth in the breakfast buffet. In Singapore, a restaurant took it to another level by adding an automatic omelet making robot. ¿Y esto qué es? ¿Hace waffles? ¿Qué hace esto? ¿Sopa? Ah, no, tortitas. One of the most common questions astronauts get is how do they wash their hair? NASA. Wow, qué top esto, ¿eh? ¿Cómo se lava el pelo los astronautas? Ya sabéis que ahí no hay gravedad, entonces tú coges agua, haces así y se te queda una burbuja, una pompa de agua en el aire. The astronaut Karen Nyberg decided to make a small video showing how it's done. It up to the ends. And sometimes I'll actually take my comb to help. O sea, se echa agua y ya. Perhaps the most intriguing thing about this is that once her hair dries out, the water that evaporates will then turn into drinking water by the air and water system. Sometimes people don't think about the consequences of their actions. With an increasing amount of people flying their drones in places such as airports, Boeing came up with a solution by creating a laser machine that can take down drones safely. ¿Qué dices? A ver, para la gente que no lo sepa, tú si tienes un dron es ilegal volarlo donde te dé la gana. Y aquí están diciendo que, por ejemplo, la gente que vuela drones en aeropuertos y movidas así, que es muy peligroso porque, joder, que sí, que para la gente que vuela drones donde no toca, ya sea aeropuertos, zonas privadas, tal, han creado un láser que revienta los drones. By creating a laser machine that can take down drones safely. A ver. Y los tumba safely, o sea, con seguridad. Before, a mind-blowing picture at the time was this one from Bill Gates, showing how the CD he had on hand can hold more information than all the paper below him. Hombre, esto la verdad es que es una foto bastante impactante para la época, ¿eh? Que te enseñe un CD
y te enseñe toda la información que entra en papel, pero encima el papel te lo ponga en forma de árbol, esta foto es una pedazo de locura, ¿eh? Esta foto es una pedazo de locura. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo. Ha habido momentos muy gordos, la verdad. ¿Fallos en la Matrix? No ha sido fallos en la Matrix. ¿Voy a dejar ese título? Sí. ¿Os vais a enfadar? No. ¿Nos vemos mañana? Sí. ¿Vais a dar like a este vídeo? También. Espero que os haya molado el vídeo y si apoyáis este vídeo obligaré al macaco explotado que haga una recopilación de fallos en la Matrix de verdad. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.